Buenas. Dentro de las intervenciones dedicadas a promover el proyecto Arrendajo, hoy quiero referirme a la cuestión siguiente: ¿qué forestar es la solución a las anomalías climáticas? Ya sabéis que en el mundo institucional se dice que las anomalías climáticas son debidas a las emisiones de CO2 y entonces que son acuerdos entre los gobiernos los que deben resolver este asunto. Yo digo que efectivamente las anomalías climáticas existen, luego señalaré algunas que son indudables, que se pueden observar incluso en una vida humana, pero que la razón principal de ellas es la deforestación provocada por la expansión irracional de la agricultura, la vida en las ciudades, la pérdida de los hábitos de comer plantas y frutos silvestres y todo el significado de la pérdida de la cubierta vegetal, sobre todo de los árboles, arbustos, en los últimos 40 años. Entonces, creo que esa es la razón, porque a nivel micro, es decir, en aquellos espacios donde se han llevado adelante proyectos deforestadores terribles, como es el norte de África, allí se ha creado el desierto, donde en el pasado eran sitios llenos de agua y verdor. Ya los griegos también señalan que donde se destruían los bosques, las lluvias disminuían, la calidad de los suelos se perdía y venía el desierto. Esta disminución de las lluvias y también disminución de la circulación del aire en la capa superficial, en las capas, digamos, más bajas de la atmósfera, hace que la temperatura esté subiendo y que haya cambios importantes. Entonces, la propuesta nuestra es forestar, que lo realiza el pueblo. Sin embargo, la cuestión del CO2 lo realizan los gobiernos. Como siempre, somos seres pasivos que esperamos a que quienes nos salvan, quienes nos gobiernan, nos rediman, ¿no? Nosotros somos como unos niños tontos que no sabemos hacer nada y que tenemos que estar día y noche ahí, y lo único que de vez en cuando podemos protestar y decir: oigan, miren ustedes, por favor, sean buenos. Pero lo que nunca podemos hacer es las cosas por nosotros y nosotras mismas. Y ahora sí, lo que nosotros proponemos en el proyecto Arrendajo es dejar de todas estas entelequias y estas elucubraciones, dejarlas a un lado y entonces ponernos a forestar. Y conseguir en 20 años movilizar a la opinión pública, en principio a cientos de personas, luego a miles y luego a decenas de miles, incluso a cientos de miles, para conseguir poner entre 500 millones de quercus y 1.000 millones de quercus. No poner bellotas, quiere decir ponerlos como ya árboles maduros que a su vez producen bellotas. Eso significaría el final de la península ibérica como un espacio deforestado y semidesertizado en las 4/5 partes. Las cosas o se hacen por la intervención popular o no se hacen. Las cosas malas se hacen por la intervención institucional. Las cosas buenas se hacen por la intervención popular. O el pueblo se moviliza o todo lo demás sobra. Todo el asunto de las subvenciones, las ayudas para forestar, las agrupaciones de gente forestadora, a veces bien intencionada, que recibe ayudas, que está subsidiada, no hacen nada. Se limitan allí a tener algún jubilado que hace un poquito de plantel. Ya lo digo, esto no vale. Eso sí, quienes me vean y que pertenezcan a alguna de esta asociación de defensa del árbol, pues les pido que se pongan en contacto, porque vamos a ver si a partir del entusiasmo nuestro, que nos sobra, y si ellos tienen algunos recursos, pues podemos hacer una síntesis entre el entusiasmo y los recursos y lograr algo. ¿Existen alteraciones climáticas? Sí, por ejemplo, la reducción de la temporada de heladas en la meseta. La temporada de heladas en la meseta solo hace 40 años eran 4 meses. En 4 meses, o 4 y medio incluso, según los años, a veces 5, otros 3 y medio, aquí se conseguían por las noches, según el clima mediterráneo continental, temperaturas bajo cero que podían ir entre 0 grados y 7, 8 grados bajo cero. Esto es necesario para que los ecosistemas se mantengan en su esencia, y ahora mismo eso prácticamente no sucede. Yo esto lo vengo observando y en algunos años en que, lejos de haber los 120 días de heladas, yo conté, por ejemplo, el invierno pasado en la meseta 7 días de heladas, 7, y heladas muy débiles que se sitúan en los 0 grados, que sí, se hace escarcha, pero es una escarcha muy, muy escasa, que no sabes en realidad si ha helado o no. Luego, temperaturas muy altas en los inviernos. Se puede conseguir de repente un día de invierno una máxima de 25 grados en enero o en diciembre,
o en Andalucía, por ejemplo, se han llegado a conseguir 30 grados, se ha llegado a medir 30 grados en un día de principios de enero, algo completamente aberrante y preocupante. La flora que existe y también la fauna, pero la flora no está acostumbrada a este tipo de temperaturas, no tiene el hábito, genéticamente es inhábil para soportarlas. Y entonces si esto no se modifica, la flora silvestre irá pereciendo, irá degenerando, irá languideciendo e irá desapareciendo. Por tanto, el esfuerzo por conservar unas condiciones climáticas óptimas, o si no óptimas, por lo menos no muy degradadas, se tiene que hacer a través de la forestación y solo a través de la forestación. He hablado de la reducción de la temporada de heladas, de temperaturas muy altas en invierno, de muchas menos nevadas. Las nevadas son fundamentales para que penetre el agua en el deshielo, en las capas profundas de la tierra y se llenen los acuíferos y para que se empape bien la tierra y luego los árboles puedan resistir el calor del verano, los árboles, los arbustos, incluso los cultivos. Sin embargo, han desaparecido prácticamente las nevadas en todos los espacios que no sean montañosos, cuando antes era fácil observar nevadas en las llanuras. Respecto a las lluvias, no solamente llueve menos que llueve, aunque como siempre ya estén manipulando y toqueteando los datos de los litros por metro cuadrado o milímetros de lluvia por metro cuadrado. Pero no solamente es esto, sino que es de peor calidad la lluvia porque es torrencial, no es esta lluvia que empapa, sino son lluvias torrenciales, extrañas, de gotas gordas, que erosionan mucho el suelo y al mismo tiempo corren rápidamente y no penetran en los suelos o penetran mucho menos. Y luego están mucho peor distribuidas. A lo mejor si la media, digamos, de la meseta, pongamos, es 550 litros por metro cuadrado, pues es muy distinto que esto tenga lugar en, digamos, 120 días de lluvia a que tenga lugar en 50. Si es en 50 días de lluvia, las temporadas de sequía entre un día y otro son tan extensas, tan amplias, que la lluvia tiene un efecto peor. Por lo tanto, llueve menos, la lluvia es de peor calidad y está mucho peor distribuida. ¿La explicación del dióxido de carbono? Pues cuando uno profundiza en el asunto, resulta que las conclusiones se llegan en simulaciones por ordenador. Mirad, ni en esto ni en nada yo acepto simulaciones por ordenador, porque todo esto en realidad es partir de unos axiomas que se meten en el ordenador y luego te da unas conclusiones, pero depende de los axiomas que quieran meter. La naturaleza es infinitamente compleja y estas simulaciones por ordenador, pues, es que a mí no me dicen nada, me parece un juego informático que puede tener alguna utilidad o puede tener ninguna. Yo más bien me inclino porque no tiene ninguna. Y entonces la idea de que el dióxido de carbono está en la base de las alteraciones climáticas muy ciertas, pues no me convence. Pero al mismo tiempo, si fuera verdad, entonces la mejor manera de disminuir el dióxido de carbono, entiendo yo, que es con el arbolado. Los árboles son consumidores tremendos de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, con nuestro proyecto de movilizar a la sociedad civil popular para coger bellotas, poner bellotas y hacer que dentro de 20 años haya 500 millones más de quercus o incluso, según se nos dé, 1.000 millones más de quercus en la península ibérica, me parece la mejor solución al dióxido de carbono. Entonces, pregunto, ¿por qué esto no se hace? ¿Por qué los grandes personajes y personajillos del ecologismo institucional no dicen nada de esto? Cuando dicen algo, solo están preocupados por la destrucción de los bosques en la Amazonia. Vamos a ver, aquí hay un elemento de racismo, un racismo antiblanco. Es que yo ya no sé cómo llamarlo, o sea, que a nosotros que nos parta un rayo, ¿no? O sea, en los climas templados y en la península ibérica no importa nada que no exista bosque, que solo exista plantaciones forestales de muy sórdida catadura, de pinos y eucaliptos y tal, pero sin embargo tenemos que verter muchísimas lágrimas porque en el Amazonas se esté destruyendo la cubierta vegetal arbórea. Yo las vierto, pero también todos estos racistas antiblancos que solo se preocupan de determinados lugares y no de otros, tienen que decir algo por qué nos interesa la forestación en Europa. ¿Por qué en Europa no? En Europa estamos ya, aparte que Europa ya casi es el tercer mundo, ¿no? Porque los países europeos y las economías europeas están degradando a un nivel tan deprisa que casi es el tercer mundo. Y en segundo lugar, salvar los bosques autóctonos son fundamental.
Por lo tanto, ya estoy bastante cansado que se me esté hablando continuamente del Amazonas. Por favor, habladme de mi propia experiencia. Es decir, de los árboles que yo puedo observar, que yo puedo ver, que he visto desde mi infancia y que son los que me interesan. Por ejemplo, los quercus. Por ejemplo, los quercus. Entonces, vamos a hablar de quercus, que es lo que me interesa. Tener en cuenta también que a través de la regeneración del arbolado podemos recuperar todo lo que es el medio ambiente en sus diversas manifestaciones. Porque, ¿cuál es la solución que estamos viendo con el asunto del dióxido de carbono? Pues entonces ahí lo que se está metiendo son los aerogeneradores. Se nos dice que hay que evitar los motores de explosión para conseguir energía por los aerogeneradores, por lo que se llaman también molinillos, y hay zonas de este país que están perdidas de aerogeneradores. Pero vamos a ver, los aerogeneradores, en primer lugar, están matando una enorme cantidad de aves, hasta tal punto que muchas especies en peligro de extinción están todavía más en peligro por culpa de los aerogeneradores que los matan con el movimiento de las aspas. Cualquiera que haya ido al pie de un aerogenerador, yo lo he hecho, cuando se llega al pie de estos aparatos, que son gigantescos, porque si los vemos en la distancia no parecen tan grandes como si nos ponemos debajo, encontramos, pues por ejemplo, 2 o 3 cadáveres de aves de muy diverso tipo. Por ejemplo, de la cigüeña negra, yo he visto cigüeñas negras muertas por aerogeneradores, buitres leonados mogollón, el buitre negro también, que es una especie en peligro, pero incluso cosas, digamos, más pedestres, más habituales, como es la perdiz roja. Por cierto, ¿sabéis que la perdiz roja se está extinguiendo? ¿Qué cosas tan terribles? Algo que era tan común, que había, bueno, una masa enorme de perdiz roja cuando yo era niño. Yo los cogía a la carrera, a los perdigones, o sea, salía detrás de ellos y los cogía. Y luego, pues, pocas veces los metía en una jaula, simplemente los acariciaba un poco y los soltaba. Eso era lo que hacía. Pero ahora ya no existe la perdiz roja, salvo en criaderos, que surge de allí una perdiz roja degenerada para que la fusilen los cazadores estos ventajistas, ¿no? Pero no solo eso, sino que está también el anclaje en grandes masas de cemento. Es decir, los aerogeneradores son estructuras muy pesadas, que tienen mucha altura, y entonces necesitan un anclaje formidable, hay que hacer unos pozos formidables y llenarlos de cemento. Todo esto degrada los espacios en donde se ponen de una manera descomunal, los degrada. Estos espacios, que en general no son espacios forestados, pero bueno, tenían su flora de las típicas plantas mediterráneas, espinosas, olorosas, de romero, por ejemplo, pues todo esto está desapareciendo. Tenían sus conejos, también han desaparecido, tenía sus insectos, que también desaparecen por los aerogeneradores, y tenían sus perdices. Al mismo tiempo hay que hacer caminos para meter el asta de los aerogeneradores y luego meter las aspas, que son enormes, y todos estos caminos destruyen, dañan muchísimo las condiciones de allí, erosionan los cerros donde se pone, porque estos sitios pues, son lugares que han perdido su cubierta vegetal. Entonces cuando llueve se produce un fenómeno de erosión que va cayendo y va dañando, porque arrastra mucho cascajo a la parte baja, incluso tapa con el cascajo las plantas espinosas y olorosas mediterráneas y origina una situación muy negativa. Esto significa que el mito del carbono, pues lo que está llevando es a la destrucción medioambiental máxima. Destrucción medioambiental. Yo estoy totalmente contra de los aerogeneradores. Dañan el paisaje y dañan también el paisaje humano. Yo he visto casi con lágrimas cómo en muchas zonas de maravillosas ermitas románicas, castellanas, que tienen una belleza enorme y que nos indican lo que hicieron nuestros antepasados hace 800, 900 años, le habían puesto esta masa repulsiva, fea, asquerosa de aerogeneradores y habían destruido todo. Y de hecho hay muchísimas movilizaciones en pueblos con que les pongan aerogeneradores. Sin embargo, el ecologismo vendido, el ecofascismo, el ecologismo que vive solo para pillar y rapiñar y saquear y llenarse los bolsillos, los tiene puestos en un altar. No son solución. La solución es consumir menos energía. El 80% de la energía que consumimos es inútil e innecesaria. Entonces hay que consumir menos energía y no destruir lo poco que queda de naturaleza en la península ibérica a base de todos estos asuntos. Os diré
Mira, yo no viajo en avión porque no me gusta viajar, pero un par de veces que he tenido que viajar en avión, me iba fijando desde la ventanilla del avión cómo en las zonas donde están puestos los aerogeneradores se ve perfectamente todos los caminos que hay de uno a otro, donde tienen que meterse estos camiones enormes que llevan las astas, es decir, la parte, la base, que es un tubo enorme de una altura colosal, y veía cómo estaban destruyendo los cerros que en principio pues no tenían un gran valor ecológico, pero sí había allí, también lo he citado antes, incluso, pues por ejemplo, culebras que vivían de los pajarillos, de los ratones de campo, y estos sitios eran susceptibles de ser eh, eh, sembrados con bellotas, pero ahora ya, una vez que se ha hecho todo esto, ¿qué posibilidad hay? Por lo tanto, la solución al medio ambiente tiene que ser una solución ambiental, tienen que ser árboles, no de nuevo instrumentos tecnológicos, elementos tecnológicos, máquinas que lo dañan todo. Es terrible este ecologismo, tenemos que desenmascararlo. Este ecologismo es ecocida. Los que defienden esas cosas son ecocidas, son unos sinvergüenzas y hay que decírselo a la cara. Entonces, pues insisto en lo de siempre, vamos a plantar, vamos a hacer que lleguen a la edad adulta esos millones de árboles. Y luego esto ya es el empujón inicial, estos árboles por sí mismos ya crean bellotas y entonces regeneramos el medio natural. Hace falta muchas más cosas, reducir la superficie dedicada a la agricultura, descongestionar las ciudades, porque si queremos que la gente se alimente en parte de silvestres y de frutos de los árboles, pues esto no se puede hacer en las ciudades. Os quiero decir también una cuestión, el día que tengamos este arbolado, regeneraremos la economía, porque a través de esta masa de árboles que vamos a plantar con el proyecto Rendajo, conseguiríamos un incremento de la lluvia de calidad, no de la lluvia de baja calidad, que es la que hay ahora cada vez más, entre un 10 a un 30% de la cantidad de lluvia. Y esto significaría para muchas áreas de la península ibérica un renacimiento de la flora y por lo tanto de la fauna, porque yo estoy convencido que el incremento, por ejemplo, en 100 litros por metro cuadrado en muchas áreas peninsulares, solo en 100 litros por metro cuadrado más, es decir, se pasara de los 550 a los 650, sería una maravilla, un milagro. Lo he pensado muchas veces y esto solo lo podemos conseguir a través de los árboles. Y al mismo tiempo se incrementó las lluvias, que serían al mismo tiempo lluvias más eficaces, lluvias más regulares, con un clima más ordenado, menos caótico, que es ahora, con menos fluctuaciones rígidas, con menos calor en verano, con lo que esto significa de evaporación del agua contenida en los suelos, haría que la producción agrícola se incrementara de una manera notable. La producción agrícola, la producción de plantas y frutos silvestres igual. Eso significaría, lógicamente, que se permitiría, sería posible reducir la cantidad de tierra dedicada a la agricultura. La agricultura siempre es negativa. Yo digo que es una necesidad, pero una necesidad negativa, es un mal necesario. Y entonces podríamos hacerlo que, por ejemplo, los 19, 20 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura se podrían quedar en 15 y otros 5 millones pues podríamos devolverlo al bosque originario, al bosque pluvial, al bosque de la vida. Esto sí sería una gran revolución medioambiental, la gran revolución medioambiental que estamos haciendo con el proyecto Arrendajo. Muy bien, amigos y amigas, venga, a por las bellotas.